Buenas tardes, mi nombre es Sonia Olivia Vázquez Gómez. Actualmente estoy terminando de cursar un doctorado en educación en la Universidad de Expro. En este momento quiero compartir la defensa de mi tesis que significa un honor para mí y tiene por nombre El liderazgo directivo y la apropiación docente de la nueva escuela mexicana en una escuela primaria urbana de la colonia Esparza, aquí en Fresnillo, Zacatecas. A continuación, expongo el planteamiento del problema y las preguntas generadoras. El problema central de esta investigación emerge en la coyuntura del actual cambio curricular en el sistema educativo nacional. La implementación del modelo de la nueva escuela mexicana exige que los colectivos docentes transiten de una práctica tradicional hacia una pedagogía sociocrítica, fundamentada en proyectos comunitarios y campos formativos. Sin embargo, en la realidad del aula, este proceso de apropiación no ocurre de forma automática y suele generar incertidumbre y tristemente también resistencias. Es aquí donde radica la problemática. La literatura contemporánea señala que el éxito de cualquier reforma educativa depende directamente de la gestión interna de la escuela. Por lo tanto, identificamos la necesidad crítica de investigar cómo los estilos de liderazgo que ejerce la dirección escolar actúan como un factor facilitador o limitante en la manera en que los docentes interpretan, operan y hacen suyo un nuevo paradigma educativo. Para delimitar y dar dirección a este fenómeno se formuló la siguiente pregunta generadora de investigación. ¿De qué manera influye el liderazgo directivo en los procesos de apropiación del plan de estudios y la metodología de la nueva escuela mexicana por parte del colectivo docente en una escuela primaria urbana de la colonia Esparza? Los supuestos y categorías. Para orientar metodológicamente el análisis, partimos del supuesto teórico de que el liderazgo directivo de corte pedagógico y distributivo, centrado en el acompañamiento técnico y la horizontalidad, favorece una apropiación más profunda y reflexiva del modelo por parte de los profesores. Para ello articulamos principales, son dos categorías: el liderazgo directivo, analizado desde las dimensiones pedagógica, distributiva y la justicia social, y la apropiación docente de la nueva escuela mexicana, evaluada a través de la comprensión curricular, el diseño de proyectos y el uso de libros de texto. La elección de este objeto de estudio se justifica por su relevancia e impacto actual. Desde la perspectiva social e institucional, la nueva escuela mexicana es el marco normativo vigente que rige la educación básica del país. Comprender cómo se está viviendo su apropiación desde abajo, es decir, desde las aulas de una escuela primaria en el contexto de Fresnillo, aporta datos empíricos de gran valor. Profesionalmente, esta investigación es importante porque descentraliza la mirada de la macropolítica, demostrando que el director no es solo un administrador de recursos, sino un agente de transformación pedagógica. Los resultados la colocan en la micropolítica. De este estudio no solo visibilizan la necesidad técnico-pedagógica de los docentes frente al codiseño y los ejes articuladores, sino que además ofrece una ruta metodológica y una propuesta de mejora basada en evidencias que fortalecen el liderazgo escolar en contextos urbanos similares. Con base en lo anterior, el objetivo general que guió este principio este trabajo fue analizar la influencia del liderazgo directivo en los procesos de apropiación del plan de estudios y la metodología de la nueva escuela mexicana por parte del colectivo docente en la escuela primaria de objeto de estudio. Los objetivos específicos fueron identificar el modelo de liderazgo predominante que ejerce la dirección escolar y las estrategias de acompañamiento técnico-pedagógico dirigidas al colectivo docente. Caracterizar el nivel de apropiación, las concepciones y las prácticas del cuerpo de profesores respecto a los campos formativos y
metodologías sociocríticas de la nueva escuela mexicana. Explicar la relación entre las dinámicas de gestión directiva y los factores institucionales que facilitan u obstaculizan la implementación efectiva del cambio curricular vigente. Luego pasamos al marco teórico. Pensando en él, el sustento epistémico y conceptual de esta investigación se articuló firmemente sobre dos grandes ejes teóricos, respaldados por literatura e investigadores de frontera en el ámbito de la gestión y la política educativa. El primer eje, modelos de liderazgo escolar contemporáneo. Para atender las demandas actuales de la gestión, este eje se fundamentó en autores como Harris y Jones, quienes han dimensionado el liderazgo distributivo frente a escenarios de crisis y cambio curricular, demostrando que las redes de colaboración docente son esenciales para la mejora escolar. En el ámbito del liderazgo pedagógico y centrado en el aprendizaje, nos sustentamos en el trabajo reciente de Robinson y Gray, así como las revisiones de Fulan y Quinn sobre la coherencia sistémica de las escuelas. Finalmente, para abordar el liderazgo para la justicia social en entornos vulnerables nos basamos en Murillo y Hernández Castilla, cuyos estudios iberoamericanos actuales analizan que la dirección escolar debe promover la equidad, la inclusión, la democracia participativa. Estos referentes nos permitieron concebir al director no como administrador, sino como un dinamizador de la práctica profesional colectiva. El segundo eje, y no menos importante, el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. La base normativa institucional de sustento en estos se sustentó en documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública de 2022 y 2023. Epistemológicamente, este eje se enriqueció con los planteamientos de la pedagogía sociocrítica y la decolonialidad de autores como Paulo Freire y Boaventura de Sousa Santos, quienes dan cuerpo al enfoque comunitario de autonomía profesional y el codiseño curricular que exige la NEM. Los conceptos claves de investigación son liderazgo pedagógico y distributivo, entendido no como una propiedad individual de la dirección, sino como una práctica compartida y democrática. Es la capacidad de influir positivamente en el desarrollo profesional de los docentes, delegar responsabilidades y generar un acompañamiento técnico pedagógico horizontal dentro del Consejo Técnico Escolar. Apropiación docente. Proceso subjetivo social y situado en el cual el profesor no es un simple ejecutor de programas, sino un integrador activo. Implica al docente comprender, resignificar y hacer suyos los principios de la reforma para transformarlos en una práctica real del aula. Codiseño curricular y autonomía profesional. Concepto clave de la NEP que otorga al magisterio la libertad pedagógica para contextualizar los contenidos nacionales. Es la capacidad del docente para vincular el programa sintético con las problemáticas y realidades específicas de la colonia esparsa en Fresnillo. Metodologías sociocríticas y proyectos comunitarios. Son los vehículos didácticos del nuevo modelo, como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, el de indagación STEAM y el de servicio, el aprendizaje de servicio. Representan el cambio metodológico donde el conocimiento se constituye articulando la escuela como el entorno comunitario. Aquí pasando al capítulo 3, tenemos correspondiente al sustento metodológico que dio viabilidad empírica a nuestro objeto de estudio. Esta investigación se fundamentó estrictamente bajo el paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo. La elección de este paradigma responde a la naturaleza de nuestras preguntas de investigación. No pretendimos medir variables de forma numérica ni generalizar datos estadísticos, sino comprender de manera profunda los significados de las percepciones, las vivencias y las subjetividades de los actores educativos frente al cambio curricular. El enfoque interpretativo nos permitió adentrarnos en el escenario natural de la escuela
para comprender cómo los docentes y la directiva construyen y significan su realidad cotidiana en torno a los parámetros de la nueva escuela mexicana. Nivel de investigación y sujetos de estudio. Por la profundidad del análisis, el tipo de investigación adoptado fue el estudio de caso, con un nivel descriptivo explicativo. Nos enfocamos en un caso único e intrínseco, lo que nos brindó la oportunidad de examinar intensamente las dinámicas socioeducativas particulares de una institución real. La población y los sujetos que conformaron la muestra, seleccionados bajo muestreo no probabilístico por conveniencia y criterios de idoneidad profesional, estuvieron constituidos por la directora escolar del plantel como informante clave del eje de gestión y liderazgo, y un colectivo de 6 profesores identificados de P1 a P6, de distintos grados académicos, lo que garantizó la representatividad horizontal de la vivencia pedagógica dentro de la escuela primaria urbana de la colonia Esparza. Para la recuperación de la información con el trabajo de campo, se diseñaron y aplicaron 2 técnicas principales con sus respectivos instrumentos. La observación participante a través de una guía de observación de los consejos técnicos y las prácticas del aula, y la entrevista mediante un guión de entrevista semiestructurada. Deseo enfatizar el riguroso proceso de validación al que fueron sometidos estos instrumentos para garantizar su rigor científico. La validación por juicio de expertos se llevó a cabo por doctores en educación, que con sus valiosas aportaciones nos hicieron reestructurar algunos ítems que pudieran englobar bien en lo que es la investigación. Prueba piloto. Ajuste de confiabilidad cualitativa. Se realizó una aplicación preliminar con un docente y un directivo de características homólogas al contexto de estudio. Esta prueba piloto fue fundamental para comprometer los tiempos de aplicación, corroborar que el lenguaje fuera accesible para el magisterio y asegurar que las preguntas detonaran las narrativas profundas para la investigación aquí expuesta. Ahora continuamos con el método de análisis de la información. Una vez recolectadas las narrativas y registros, nos enfrentamos a un volumen considerable de datos cualitativos, por lo que aplicamos como método el análisis de contenido categorial. Este procedimiento no lineal se estructuró de manera sistemática a través de las siguientes fases: transcripción e inmersión. Se transcribieron íntegramente las entrevistas y se organizaron los diarios de campo de las observaciones en matrices textuales claras. Luego, codificación abierta y reducción de datos. Se realizó una lectura línea por línea para identificar unidades de significado o códigos vivos directos de las respuestas de la directora y de los profesores. Categorización. Estos códigos se agruparon por familias de significado, organizándose formalmente en una matriz de doble entrada que cruzaba las categorías teóricas previas, liderazgo y apropiación de la NEP, con las categorías emergentes del campo. Específicamente, organizamos los datos en columnas que contrastaban la categoría, el número de ítem, la comparación intersujetos, cotejando las posturas del profesor 1 hasta el profesor 6 y los resultados consolidados. Triangulación de datos. Finalmente, se realizó una triangulación hermenéutica de 3 vías, contrastando las voces de los docentes, los registros de observación en el aula y los referentes teóricos actualizados analizados en el capítulo 2. Este riguroso proceso analítico nos permitió transitar de la mera descripción de los datos hacia la generación de interpretaciones explicativas profundas, las cuales constituyen el núcleo de nuestros hallazgos.
Ahora pasamos al capítulo 4, que nos arroja los resultados y las conclusiones. Me permito presentar los hallazgos esenciales de esta investigación. El análisis de contenido categorial nos permitió mapear la realidad de la escuela a través de 3 grandes dimensiones macro, las cuales se sintetizan de la siguiente manera. La 1, liderazgo directivo en acción. Los resultados demuestran la coexistencia de 2 estilos de liderazgo. Por un lado, la directora ejerce un liderazgo pedagógico efectivo al gestionar administrativamente los espacios del Consejo Técnico Escolar. Sin embargo, al contrastar las voces de los docentes, se identifica que el liderazgo distributivo es aún incipiente. Las decisiones técnico-pedagógicas y la delegación de responsabilidades de acompañamiento en el aula siguen estando centralizadas en la figura directiva, lo que limita la horizontalidad que requiere el nuevo modelo. En cuanto a la dimensión 2, apropiación curricular de la ANEM, se percibe que existe una apropiación heterogénea entre los profesores. Los docentes muestran un dominio conceptual óptimo respecto a los campos formativos. No obstante, el nivel de apropiación disminuye significativamente al pasar al diseño curricular y la articulación teórica de los ejes articuladores. Las narrativas coinciden en que se perciben estos ejes como aditamentos teóricos y no como el núcleo integrador de la planeación. Dimensión 3. Operación de metodologías, sociocríticas y libros de texto. En esta dimensión, el trabajo de campo reveló que el mayor reto radica en el codiseño del programa analítico y el uso de los nuevos libros de texto. Los profesores argumentan que confusión operativa al vincular los proyectos escolares con las problemáticas reales de la colonia esparsa. A partir de estos hallazgos, transitamos hacia las conclusiones de la investigación, logrando una confirmación plena de los objetivos planteados. En relación con el primer y tercer objetivo específico, se concluye que el modelo de liderazgo predominante es de carácter normativo pedagógico. Si bien la directora promueve el diálogo con el CTE, la falta de acompañamiento sistemático y situado en las aulas actúa como un factor institucional que ralentiza la transposición didáctica de los docentes. Respecto al segundo objetivo específico y al propósito general, se concluye que la apropiación de la nueva escuela mexicana en el plantel se encuentra en una fase de apropiación instrumental u operativa. El colectivo docente ejecuta el plan de estudios por obligatoriedad normativa, pero requiere transitar a una apropiación crítica y reflexiva, donde la autonomía profesional se ejerza plenamente sin depender de la validación constante de la dirección escolar. Este estudio da respuesta puntual a nuestra pregunta general de investigación. ¿El liderazgo directivo influye de manera determinante y directa en la apropiación de la ANEM, actuando como el motor que legitima o frena el cambio curricular? Cuando la dirección asume un rol puramente administrativo, los docentes tienden a refugiarse en prácticas tradicionales y a diseñar proyectos aislados. En contraste, cuando la dirección fomenta la horizontalidad, se activa la colaboración interpares y disminuyen las resistencias hacia el codiseño. Por lo tanto, la apropiación exitosa del modelo sociocultural no es un esfuerzo individual del maestro, sino un logro colectivo medido por el tipo de conducción que ejerce la directiva escolar. Finalmente, deseo destacar las aportaciones de esta tesis doctoral al campo de la investigación educativa actual. Aportación contextual estructural. Esta investigación rompe con los análisis macropolíticos de la Secretaría de Educación Pública y aporta un conocimiento situado sobre cómo se vive, sufre y resignifica la nueva escuela mexicana en la periferia de una escuela primaria urbana en Fresnillo, Zacatecas. El constructo de la apropiación medida, el estudio propone un nuevo matiz teórico al conocimiento previo. Demuestra que un contexto de reformas radicales, el liderazgo distribuido no surge de manera espontánea por decreto oficial,
sino que requiere una estructura de andamiaje directivo previo. Se devela que el director actual debe migrar a ser un supervisor de planes, a ser un asesor técnico pedagógico clínico, capaz de sentarse con el docente a codiseñar el programa analítico a partir del contexto comunitario. Para concluir esta presentación y derivado del análisis profundo de los hallazgos, me permito plantear un conjunto de recomendaciones estratégicas y además viables encaminadas a fortalecer la gestión institucional y consolidar la nueva escuela mexicana. A la dirección escolar. Se recomienda transitar de manera decidida a un liderazgo puramente directivo, pedagógico hacia el liderazgo distribuido y de justicia social. Esto implica descentralizar la toma de decisiones, delegar liderazgos temáticos entre los profesores durante los consejos técnicos escolares y, fundamentalmente, priorizar una agenda de acompañamiento clínico situado. El director necesita integrar las aulas con un fin fiscalizador, sino como un asesor técnico pedagógico de codiseño a la práctica al lado del docente. Al colectivo docente se le exhorta a asumir plenamente su autonomía profesional. Es necesario fortalecer las redes de colaboración interpares y el trabajo colegiado por fase para homogeneizar la comprensión de los ejes articuladores. Asimismo, se recomienda sistematizar y documentar las experiencias exitosas en el diseño de proyectos comunitarios para crear un repositorio propio de la escuela. Eso sería fundamental e interesante. A las autoridades educativas e implicaciones de política educativa se sugiere el diseño de programas de formación continua que no sean genéricos, sino que atiendan las necesidades específicas de las escuelas urbanas periféricas, enfatizando la asesoría práctica sobre el codiseño curricular y la articulación didáctica de los libros de texto a la realidad comunitaria. Que no piensen que se va a dar por default. Es algo que todavía requiere de mucho trabajo y mucho compromiso. Eso es todo. Gracias.